serie que estamos viendo es la serie de finanzas y el tema del día de hoy se titula El que administra bien, le va bien. ¿Sí? Es un título que realmente, de hecho, literalmente así viene en la Biblia. Y vámonos directo al pasaje que es Proverbios 16:20. Bueno, les explico un poquito. Cuando yo estudio la palabra, me gusta hacerlo y aprendí a hacerlo así desde hace algunos años, hacerlo con versiones diferentes para comprender mejor el significado de lo que estoy leyendo. Entonces, este versículo, bueno, la versión que más conocemos es la Reina Valera y dice: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. ¿Sí? Escogí dos versiones en el lado izquierdo, la Reina Valera y la Nueva Traducción Viviente nos traducen, ¿verdad?, el entendido y el que atiende la palabra. Esta es la persona que prospera y a la que le va bien. ¿Sí? Del lado derecho tenemos el mismo versículo, pero en las versiones traducción lenguaje actual y Dios habla hoy. Y nos dice: el buen administrador. El buen administrador prospera y Dios bendice a quienes en él confían. Y la última versión dice: al que bien administra, bien le va. Que ese es el título de nuestra enseñanza del día de hoy. Feliz es el que confía en el Señor. Si nos damos cuenta, aquí tenemos aparentemente versículos que son diferentes, porque en uno nos dice el que entiende y el que atiende la palabra, y por el otro lado nos habla del buen administrador. Entonces eso un poquito me hizo ruido, ¿verdad? Y empecé a investigar un poco más y quiero compartirles lo siguiente. La palabra entendido viene del origen hebreo. Esa es la palabra que se llama sakal. Di conmigo, sakal. Sakal, ¿qué es sakal? El primer significado que tiene es ser prudente, ¿sí? Sabio, prestar atención, ponderar y prosperar. Nos está hablando aquí de las cualidades que tiene la persona sakal. Di: yo soy sakal. Suena medio feo y así, pero no es nada malo, ¿eh? Sakal es ser prudente, ¿sí? Esa es tu cualidad. ¿Y cuál es la finalidad del ser prudente? Dice que es prosperar, ¿sí? Entonces vemos que una persona sakal es aquella persona prudente que actúa con sabiduría y discernimiento para producir prosperidad. Y ese es un llamado que todos tenemos. Es decir, eres un administrador de lo que Dios te da, de los recursos que Dios te da. Una persona que entiende y está atento a la palabra de Dios es aquella que obtiene la bendición de Dios, la que prospera. ¿Por qué? Porque estamos en continua búsqueda de la voluntad de Dios. Estamos en continua búsqueda de lo que Dios tiene para nosotros, de las promesas. Y cuando tenemos ese radar puesto, entonces empezamos a aplicar la administración a la manera que Dios quiere, con los principios de la palabra de Dios. Una persona que entiende y está atento a la palabra de Dios es alguien que le va bien y tendrá prosperidad en la administración. Pero bueno, quiero darles una definición de una definición de administración, que es la siguiente. Bueno, dice: es el proceso que consiste en planear, organizar, dirigir y controlar los recursos, tanto humanos como técnicos y financieros, encaminados ¿a qué? Al logro de objetivos. En las empresas es común ver, ¿verdad?, la definición de administración, porque nos implica todo el proceso administrativo
en el cual hay que asignar recursos para lograr un objetivo, ¿sí? En el caso de las empresas, ese objetivo es netamente financiero, netamente económico, que se traduce en algún número. Pero todas las organizaciones tienen una administración y tienen un proceso administrativo, aunque no todas las organizaciones tienen fines lucrativos. Por ejemplo, en la familia es una organización, pero no tiene fines lucrativos. Bueno, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Se dan casos donde las relaciones, bueno, pues pueden ser así, pero normalmente en la familia no hay un interés económico, ¿verdad? En la iglesia, ¿cuál es la finalidad de la iglesia? ¿Cuál es el objetivo? Ganar almas para Cristo. Mientras más ganamos almas para Cristo, mientras más vidas son transformadas, más gana la iglesia, ¿sí? En el mesón, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el logro? Lo que se pretende alcanzar es restaurar vidas, ¿sí? Entonces, ya sea que una organización tenga fines lucrativos, o sea, fines sociales o espirituales, en todos los casos se requiere recurso. Y cuando es recurso, hablando de dinero, del manejo de finanzas, se requiere de una buena administración. Y lo que la palabra de Dios nos dice es que la persona que administra bien es aquella que prospera. Entonces, esta serie de finanzas nos va a ayudar a tener esa palabra de Dios que nos va a ayudar en este sentido, en el sentido de las finanzas, y hacerlo no en nuestras propias fuerzas, sino a la manera de Dios. Porque ¿qué es lo que dice Proverbios 16:20? La parte final dice: el que confía en el Señor será bienaventurado, o dichoso aquel que confía en el Señor, o feliz, ¿verdad? Porque es aquel que es bendecido por Dios, y esa felicidad es una felicidad que no añade tristeza. Eso lo podemos ver en Proverbios 10:22. Y bueno, quiero aprovechar aquí los que vinieron a la reunión pasada, dije mal el versículo, me disculpo con el equipo de producción que realmente hicieron bien su trabajo, y un aplauso para el equipo de producción que miren, nos hizo la presentación y todo. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Esta es una manera en la que tú puedes distinguir si Dios te está bendiciendo, ¿verdad? Conforme a los principios de su palabra. Es porque no es una bendición que te cause mal, que te pese, que te quite el sueño, porque estás haciendo algo indebido, porque estás traicionando tus principios, o porque estás quitándole algo a alguien más, sino que Dios tiene una bendición para cada uno de nosotros, y lo que Dios quiere es que esos recursos que tenemos los administremos y sepamos generar esa riqueza. Todos tenemos ese llamado a ser administradores. Y esto lo vemos desde Génesis. Vemos cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, en Génesis 1:28, le dijo, y los bendijo, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En ese momento todavía no había comercio, todavía no había barcos y la industria desarrollada, pero dice: señoread sobre todo lo que hay en la tierra, ¿sí? Ese es un llamado que tenemos como seres humanos de parte de Dios, a administrar y a ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Si puedes identificar áreas en tu vida donde Dios te ha dado esa facultad de administrar. Si tú eres padre de familia, tú eres administrador de tu hogar.
Si tú tienes un negocio, tú eres administrador de tu negocio, ¿sí? Si tú tienes un ministerio, lo que Dios te ha dado, tú eres responsable, incluso de uno mismo, de nuestro cuerpo, de nuestros hábitos. Uno es responsable ante Dios de todo lo que Él nos ha dado. Y hay recursos que no solamente son económicos, sino está el recurso del tiempo, está el recurso del conocimiento, está el recurso de tantas cosas que son tangibles e intangibles. Y el Señor nos da, no solamente nos dice sé buen administrador, sino que nos da la capacidad de hacerlo bien, sino que nos da la capacidad de hacerlo con sabiduría. ¿Y cómo es eso? A través de la palabra. Dice, escucha atentamente, ¿sí? Pon atención a la palabra, intégrala a tu proceso de administrar y entonces vas a ser prosperado, ¿sí? Quiero ver un pasaje para poner para señalar algunas cosas importantes que nos dan principios de la palabra que nos ayudan a establecer la manera que Dios tiene para prosperar. En Mateo 25, de 14 al 16 y 19 al 21, las personas que les guste anotar y poder estudiar pueden ver este pasaje con mayor detenimiento. Vamos a irlo leyendo por partes y quiero ir señalando algunas cosas. Dice, también el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Y aquí quiero señalar un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviese ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata y luego se fue de viaje. Entonces tenemos que a cada persona le dio según sus capacidades, le dio una porción. En ese caso nos habla de que son monedas de plata y tenían que trabajarlas, ¿verdad? Luego en el versículo 16 dice, el siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. Es decir, aquí dice que invirtió y ganó, ¿verdad? Es un principio de las finanzas básico. Si tú quieres tener más, tú necesitas invertir. Cuando ponemos en manos de Dios en qué invertimos, en qué usamos nuestro dinero, entonces Dios nos empieza a prosperar. ¿Por qué? Porque lo tomamos en cuenta. Recuerden lo que es el significado de la palabra sacal, que dice que es estar atento, o sea, es ser prudente, es ser atento para producir bienestar, para producir prosperidad. Entonces, cuando nosotros recibimos de parte de Dios una semilla, nosotros estamos en la posición de poder decidir qué hacemos con ella. Si nosotros nos comemos la semilla nada más, pues ahí va a quedar. Pero si nosotros decidimos sembrar, si nosotros decidimos invertir, entonces esa semilla se puede multiplicar. Bueno, y continuamos leyendo. Dice, después de mucho tiempo el amo regresó de su viaje y llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. Y aquí otro aspecto importante. Dice que los llamó a rendir cuentas. Es decir, ¿tú a quién le rindes cuentas? ¿O a quién le rendimos cuentas? ¿Sí? Rendimos cuentas a aquel de quien es el dueño del dinero. Y cuando reconocemos que Dios es el dueño del oro y la plata
y que lo que tenemos no nos pertenece, sino que lo hemos tomado de Él, entonces nuestra actitud será más bien ser mayordomos de lo que Él nos dio. Nos esforzamos, obtenemos una ganancia, obtenemos una utilidad del fruto de nuestro trabajo, pero sabiendo que eso viene de Dios. Porque ¿qué es lo que pasa cuando nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas y cuando creemos que lo que tenemos es nuestro? Pues mira, llega un momento en el que nos podemos cansar. Nos podemos cansar pensando en que bueno, ya que no me satisface el fruto de lo que estoy ganando, entonces dejo de trabajar. También cuando nosotros queremos hacerlo bajo nuestra fuerza, podemos decir, ¿sabes qué? Yo decido ya no hacerlo. Yo decido ya no trabajar, porque ya me cansé. Pero cuando sabemos que estamos administrando lo que es de Dios, cuando sabemos que somos mayordomos, tenemos responsabilidad y tenemos compromiso, porque lo estamos haciendo para Dios, porque entendemos que no nada más se trata de mi necesidad, sino se trata de dar cuentas a aquel de quien es el dueño lo que estoy trabajando. Y también hay algo importante: cuando Dios te prospera, cuando Dios te bendice, Dios quiere que tú bendigas a otras personas. Dios quiere que tú seas una persona generosa. Dios quiere que tú seas alguien que pueda estar atento a las necesidades. Lo que hablamos en un principio es: el entendido está atento a la palabra, está atento, en pocas palabras, a la voluntad de Dios, ¿sí? Y cuando Dios te dice, oye, siembra por aquí, siembra por allá, siembra acá en el ministerio del Mesón del Cielo, ¿verdad? O donde Dios te diga, ¿verdad? Donde Dios te esté guiando, vamos a ser obedientes, sabiendo que lo que tenemos no es nuestro, sino que es de Dios. Y sabes que dice que la riqueza que Dios añade, que Dios te da, no te añade tristeza. Es decir, que no te va a faltar nada. Cuando uno prospera la manera en que Dios quiere que prosperemos, Dios te da una recompensa. Y vamos a ver aquí, vamos a continuar leyendo versículo 21. Dice, el amo, o sea, cuando regresó, el amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. La fe que tenemos en Dios, la confianza que Él va a regresar y que estamos trabajando para Él y que Él nos va a encontrar, ¿verdad? Trabajando y siendo productivos, es algo que va a tener su recompensa. Tiene su recompensa inmediata, puesto que si tú administras bien y si tú trabajas lo que Dios te ha dado, tú vas a tener para tu sustento. También tú vas a tener para dar. Pero también viene una recompensa de parte de Dios. Y aquí algo que me llama la atención es que dice que el amo confía, ¿verdad? Y que parte de la recompensa es que te tiene más confianza. Es decir, eres una persona apta para que Dios le dé más. Eres una persona apta para que Dios le entregue más de lo que tenía. Porque dice que hasta lo que el otro no trabajó, se lo dio al de las 5 monedas que sí las trabajó. Entonces es algo que lleva una promesa de prosperidad y lleva una promesa para poder incentivarnos a seguir caminando y creyendo en Dios. Dice que el amo se fue lejos. La persona que le dieron una moneda y que la escondió, dice que tuvo miedo, que no quiso usar su talento, que no quiso usar lo que Dios le había dado. Y si recordamos la definición de administración, involucra recursos que son humanos,
recursos que son materiales y económicos, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Cuál es la manera en que estamos administrando? ¿Verdad? Si estamos batallando con la parte económica porque a lo mejor, pues sí, puede ser el ingreso, y Dios te lleva a que tengas un mejor ingreso, y Dios te motiva a que tengas fuentes alternativas, a moverte, a que emprendas un negocio. Pero también tiene que ver los gastos. Si recuerdan, la utilidad o la ganancia es el producto del ingreso menos los gastos, ¿sí? Y puedes decir, es que a mí no me alcanza para nada, pero si tú ganas más y después sigues igual, entonces ya no es culpa del ingreso, ¿verdad? Es decir, si tú de repente tienes un negocio o tienes un mejor empleo, una fuente adicional de ingresos, pero sigues teniendo lo mismo, significa que estás aumentando también tus gastos. Bueno, y parte de la sabiduría que Dios nos da es el poder estar consciente y estar al pendiente de lo que hacemos, e involucrar a Dios en nuestras finanzas. Dice la palabra que Él, cuando nosotros lo involucramos, Él se involucra con nosotros. Dice la palabra que cuando nosotros lo tomamos en cuenta. ¿Y cómo podemos tomar a Dios en cuenta en nuestras finanzas? ¿Quién me puede decir así por aquí? ¿Quién me puede decir cómo tomamos a Dios en cuenta en nuestras finanzas? A través de la generosidad puede ser una. Otra de las cosas es a través del consejo, ¿sí? O sea, a través del consejo, porque si yo tengo algún problema económico, y lo pongo en manos de Dios, lo pongo en oración y pido consejo con alguien, ¿verdad?, que sé que me va a dar palabra de Dios y también me va a dar su experiencia en las finanzas, ¿verdad? Y me puede decir, ¿sabes qué? Haz este análisis, ¿verdad? Espérate para comprar esto. No es el momento de comprar ese carro. Entonces yo empiezo a involucrar a Dios. Y si lo que yo recibo en respuesta a ese consejo es una palabra de Dios que me va a ayudar a tomar decisiones, entonces yo estoy involucrando a Dios. Y ¿sabes qué? Cuando tú te acercas a Él, dice que Él se acerca a ti. Entonces, una de las maneras también de involucrar a Dios es a través del consejo. Y obviamente el buscarlo a través de la palabra. Y si hay cosas que no estás encontrando una respuesta, pues tú puedes ayunar, tú puedes también venir y clamar, tú puedes meterte más con Dios. Para grandes problemas se requieren grandes soluciones. Y bueno, si no, acá preguntemos al mesón del cielo, a grandes problemas, grandes soluciones radicales. Y bueno, se los digo, y siempre que tengo la oportunidad de decirlo, yo estuve en el mesón del cielo y gracias a Dios, Dios restauró mi vida en el mesón del cielo, y fue un proceso que yo quisiera que muchos evitaran, ¿verdad? También de repente quisiera que toda la iglesia entrara al mesón para que sepan, ¿verdad?, lo que es bueno, para que Dios los bendiga así como Dios me bendijo a mí. Pero no todos cabemos en el mesón del cielo, ¿sí? no todos cabemos, y si a través de mi vida alguien se puede evitar ese pesar, entonces mi vida, mi testimonio servirá de algo para bendición de los demás. Entonces, igual si alguien está atravesando alguna situación, aprovecho para hacer este comercial, si alguien está atravesando alguna situación de adicciones o de problemas, ¿verdad?, que sea candidato para entrar al mesón, puede preguntar, puede acercarse con el pastor, puede acercarse con Irving, con Abdiel, y bueno, les podemos dar por ahí una empujadita para meterlos, ¿sí? Ya con la inscripción en mano y todo.
Bueno, continuamos el tema. Les decía, hay varios principios aquí. Uno que es el que todo lo que tenemos es de Dios, ¿sí? En que Dios nos confía las cosas, pero Dios nos premia cuando nosotros nos mantenemos creyendo en Él. Así como este hombre que dice que después de un largo viaje, él siguió trabajando, trabajó esas monedas y dio el resultado, ¿sí? Y aquí no nos está hablando solamente de, oye, ¿cuánto diste en amor? O sea, ¿cuánto diste, verdad, en ser obediente? Sino que nos está hablando de sembrar, en este caso, recursos económicos para multiplicarlo, ¿sí? Es voluntad de Dios que tú seas prosperado. Dice la palabra en la tercera carta de Juan, en 1, ¿qué es? 2. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado, que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿sí? Entonces va de la mano la prosperidad del alma, la salud y la prosperidad económica. Así que no estemos pensando que eso no es de Dios, que eso no es espiritual. Claro que es espiritual, porque vemos la dependencia que tenemos de Dios a través de la confianza que tenemos en que Dios nos va a suplir nuestras necesidades. Y dice la palabra de Dios que Él no solamente te va a dar para tu necesidad, sino que te va a dar hasta que sobreabunde, para que tú puedas ser esa persona que no solamente suple su necesidad, sino que suple las necesidades de otras personas. Amén. Dale un aplauso a Dios, porque y bueno, la otra parte de la que habla el versículo nos habla de la confianza, porque nos dice, dichoso el que confía en el Señor. Entonces no podemos desligar que el buen administrador le va bien, dice la primera parte, pero la segunda parte dice, y el que confía en el Señor, va a ser bienaventurado, es decir, va a ser dichoso, va a ser feliz. Prosperar a la manera de Dios te hace dichoso. El buscar continuamente la palabra es el estar atento a lo que Dios dice, y la palabra misma dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, es decir, el oír con atención la palabra de Dios, el buscar a Dios en medio de tus problemas económicos, en medio de tus problemas en tu matrimonio, en la familia, en el trabajo. Meter a Dios en tus asuntos nos garantiza, ¿verdad?, que al consultar la palabra podamos aplicar principios y caminar conforme a su voluntad. Dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿sí? Entonces, cuando caminamos en la voluntad de Dios, no te va a faltar nada. Va a ser algo bueno, va a ser algo agradable y va a ser perfecto para ti, ¿sí? No tengamos miedo de atrevernos a caminar en la voluntad de Dios y en prosperar en la manera como Él quiere que prosperemos. Cuando yo estoy atento a la palabra de Dios, Él cambia mi rumbo y cambia mi actuar, ¿sí? Y un ejemplo, tú quieres o estás buscando una mejor economía y estás buscando un mejor trabajo, ¿verdad? Pero en ese proceso a lo mejor encuentras una oportunidad donde te van a pagar mejor, pero vas a estar menos tiempo con la familia. Pero a lo mejor ya no vas a tener oportunidad de buscar a Dios de la misma manera que lo estabas haciendo. O estás en medio de un ministerio y se vería interrumpido por ese nuevo trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? O sea, yo no te puedo decir si lo tomes o no lo tomes. Mejor yo te voy a decir, busca a Dios, consúltalo con Dios, aprende a buscar a Dios en medio de tu necesidad. Y cuando no encuentres respuesta, sé más ferviente en buscar a Dios, sé más insistente, porque Dios te va a responder.
hace tiempo te hablo de hace unos días, unas 2 semanas, Lupita y yo tuvimos una situación económica donde pues prácticamente necesitábamos más dinero, y empezamos a analizar muchas cosas, incluso el trasladarnos de ciudad, el hacer cosas que a lo mejor cambiarían mucho lo que Dios está haciendo con nosotros. Estamos buscando también tener bebés, estamos buscando esa bendición. Bueno, les comparto a la iglesia porque lo digo a manera de testimonio. Estamos en proceso para reproducción asistida, y ya hemos gastado, han sido 3 intentos fallidos, y de repente vino a mi vida una depresión, un desánimo, donde yo dije, bueno, esto ya, ¿para qué seguir insistiendo? Dios no nos proveyó. Estuve trabajando en la obra de Dios y dando mi tiempo, y venían tantas ideas a la mente. Pero fue en ese momento donde yo me rendí, donde puse atención a la palabra de Dios, donde presté mi oído y toda mi atención a lo que Dios tenía cuando yo ya no tenía una respuesta. Y bueno, y de repente llega ese ánimo que me dice, no, yo te voy a cumplir la promesa, tú vas a tener tu hijo. Y empiezo a levantarme, a declararlo en el nombre de Jesús, ¿sí? Y empiezo a ver las cosas de manera diferente. Y Dios, ¿de dónde voy a sacar el recurso? Ya nos acabamos lo que teníamos, los ahorros de Lupita, los míos. ¿De dónde lo voy a sacar? Y Dios me dijo, yo te voy a proveer. Yo no sé cómo, pero Dios lo va a hacer. Igual y así, ¿verdad? Sin tener que consultar servicios de reproducción asistida, ¿verdad? O sea, creemos en un milagro. Estamos a expensas de lo que Dios tiene que hacer. Estamos dependiendo de Dios. Y ¿sabes qué? Hay alegría, hay gozo en medio de la situación, porque confiamos en Dios, porque estamos viendo la mano de Dios en nuestra vida. No nos ha faltado nada en lo económico, no nos ha faltado nada. O sea, hemos tenido de comer, hemos tenido transporte, hemos tenido lo que no nos hubiera alcanzado incluso con el sueldo que tengo ahorita. Y Dios ha proveído, y Dios va a seguir proveyendo. Entonces, cuando tú consultas la palabra de Dios, no es algo racional, es la respuesta que esperas de parte de Dios. Ese milagro que estamos viendo, y lo que cosechamos con lo que sembramos con lágrimas, lo cosecharemos con gozo. Y lo digo como testimonio, porque yo sé que Dios no nos va a dejar avergonzados. Y en medio de esa depresión vino palabra de Dios. Peter, ¿dónde está Peter? Peter me dio una palabra, me dio una palabra de consuelo, y yo vi claramente, escuché claramente la voz de Dios a través de su vida, a través de su testimonio. Y Dios empezó a hablarme, y de repente me enfermé, y dije, chin, o sea, no tenemos para el doctor. Y me enviaron una ofrenda, y luego otra, que fue suficiente para cubrir los gastos del doctor, y hasta para el bariatra que voy a ir. O sea, Dios suple
los deseos del corazón. Hace 2 semanas precisamente tenía una cantidad en la mente. Vi a Lupita y dije, quisiera darle, ¿verdad? Para que se compre otra bolsa, para que tenga pues cosas, ¿verdad? Que las mujeres siempre necesitan y que pues gastos que hemos prolongado. Pero llegó alguien y nos dio una bendición que no esperábamos, y alguien que no tenía por qué, ¿verdad? Porque no estábamos haciendo un trabajo precisamente con que nos hubieran prometido que nos iban a pagar algo, pero Dios nos da esa bendición, y lo que ha desarrollado en nosotros es confianza en Dios. Por eso dice la palabra, el que administra bien, le va bien, pero el que confía en Dios es 3 veces más feliz. Así que yo te invito a que tú puedas administrar en Dios, pero sobre todo que puedas confiar en Él. Bueno, por último quisiera darte algunos tips que tú puedes manejar en tus finanzas. Algunos tips que pueden ser: primero, bueno, que tú seas generoso primeramente con Dios, ¿verdad? A través de tus diezmos, tus ofrendas. Dios ve eso. Personas del mesón que llegan a salir a las calles y que les dan una ofrenda, ¿verdad? Tú puedes aún diezmar a través de ese beneficio. Tú puedes ir sembrando. Otro tip que quiero comentarte es: no gastes más de lo que estás ingresando. Haz ese análisis, ¿verdad? Cuando tú ingresas algo, tú haz el análisis de cuánto puedes gastar. Una planeación: cuánto me gasto en transporte, en alimentación, en educación, en las cosas básicas. Y también contempla ocio, también contempla una salida, ¿verdad? Con tus hijos, con tu esposa, tu cita semanal o quincenal que tengas con tu esposa. Contémplalo ahí, y sabes que Dios va a suplir. El otro día que Lupita quería el congreso, le dije yo: es que no tenemos, vamos a tener que hacer algo. Entonces yo dije: bueno, podemos hacer esto, podemos ahorrar dinero y luego gastarlo en eso, o podemos destinar una cantidad, invertirla, multiplicarla, y de ahí va a salir para el congreso. Entonces nos pusimos a hacer algo. Lupita se puso a hacer tamales. La primera vez que vendió, ganamos la fabulosa cantidad de 10 pesos. Pero luego empezamos a hacer cuentas, a pesar todo, a medirlo, a ver cuántas porciones salían, con cuántos kilos de pollo, las hojas, que cuántas hojas buenas te salen, en dónde sale mejor, y bueno, total que ya armamos la logística, y llega el momento en el que sin nosotros esforzarnos nos está llegando peticiones para venta, nos están llegando clientes sin nosotros pedirlo, ¿verdad? Tanto que les hemos dicho: no, esta semana es el encuentro, esta semana no puedo porque hay un evento en la iglesia y no puedo hacerlo. Pero bueno, Dios está prosperando, y en las pequeñas cosas Dios nos prospera. Dice: en lo poco fuiste fiel, y en lo mucho te pondré. Así que yo espero que esta palabra te haya tocado tu corazón y te haya animado a seguir confiando en Dios y a confiar nuestras riquezas a Dios, porque Él es el dueño del oro y la plata. Puedes ponerte de pie. Quisiera que oráramos y selláramos esta palabra.